tenemos los datos aquí en la tabla. Voy a poner aquí en puntos rojos. Y que podemos tirar una curva. Son los datos experimentales, entonces yo puedo trazar esa curva en negro. Esos son los valores verdaderos, va. Aquí habla de nuestra función, que los valores verdaderos que en la construcción son el logaritmo natural de x. Entonces, cuando ustedes hacen eso, en esos casos de esas clases, hacen la interpolación y usan que quieren estimar un valor, por ejemplo, yo quiero estimar este que está aquí, va, es donde dice valor verdadero. Al hacer ustedes una estimación lineal, lo que están encontrando es la pendiente de la recta que utiliza estos dos puntos, ¿va? Que son los más cercanos al valor verdadero, ¿va? O al valor que yo quiero estimar. Entonces, como una estimación lineal, lo que nos devuelve es exactamente, así como dice la gráfica, este que está aquí, que estoy sombreando ahí en verde. Entonces, esa es una estimación lineal. Al final lo que utilizan es la función que dice aquí, que vamos a aproximar mediante funciones. La función que están utilizando es una línea recta, ¿va? O sea, una función lineal. Bien, entonces, de lo que conocemos nosotros de 110 sabemos que, o de geometría, sabemos que para construir una recta solamente ocupo dos puntos. Ya con esos dos puntos ya puedo construir la recta. Entonces, por eso es que solo se utilizan el extremo izquierdo y el extremo derecho, donde quiero interpolar. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer una estimación cuadrática? Y siempre encontrar ese valor verdadero. Entonces, al hacer una estimación cuadrática, yo tengo que ver la curva, la parábola de ajuste que va ahí. Entonces, esa parábola ya ocupa tres puntos. En nuestro caso, como es este el que queremos interpolar, este más o menos, este que está aquí, este que está en verde ahí. Entonces, para buscar la estimación cuadrática, ocupo tres puntos, ¿va? Puede ser uno a la izquierda, dos a la derecha. Se fue, va. Permítame. Sí se ve, Lick. ¿Sí se ve? Bueno, al menos yo la miro. Sí No se sé, ve. También la Lick. miro. Ah, no. Sí se Sí, ve. sí lo están viendo entonces. Entonces, si yo quiero hacer una estimación cuadrática, ocuparía tres puntos. O sea, como les digo, como este es el valor que quiero interpolar, entonces podría dar un punto a la izquierda y dos puntos a la derecha. O podría agarrar un punto a la derecha y dos puntos a la izquierda. Eso va a depender mucho de los datos que tengamos, va, a disposición. Ya, que si yo puedo escoger o adelante o atrás, va. Normalmente el valor interpolar tiene que estar dentro, va, de esos nodos. Si está afuera, entonces ya es una extrapolación, va, porque está por afuera. ¿Va? Que normalmente es lo que usamos en la regresión. Bien, y usamos esa parábola, entonces ya la parábola devuelve este punto de aquí. Vamos a poner en amarillo. Entonces ya como que se va acercando más, va, la estimación cuadrática con respecto a la estimación lineal. Nosotros vamos a ver entonces cómo es que se construyen esas estimaciones, cómo es que construyo ese polinomio que me va a permitir pasar o aproximarse a esa curva que devuelve los valores verdaderos. Entonces, esa es la necesidad, ¿va? Si quisiera hacer una estimación cúbica, entonces necesitaría que cuatro puntos. ¿Va? Y ahí uno los escoge según los datos que tengamos. Muy bien. Entonces, nuestra primera técnica de interpolación se basa en polinomios y es la interpolación de Lagrange. Entonces, en el primer parcial analizamos lo que es el polinomio de Taylor, que también permite aproximar una función mediante un polinomio, utilizando que la derivada de dicha función y un centro, por donde pasa dicho polinomio. ¿Cuáles son las cuestiones aquí con la interpolación de Lagrange? Que Lagrange lo que hace es que tenemos nuestra curva aquí, y lo que dice Taylor es agarre un punto de x sub 0 que va a ser el centro, agarre ese punto de ahí y sobre ese punto
averigüe de esta función la función evaluada en ese punto y las derivadas, va hasta un orden n, hasta lo que nos permite la función, podemos utilizar. Y usa solamente la información de ese punto. Entonces, lo que hace cuando empieza a construir unos polinomios de Taylor es que empieza primero un polinomio lineal. Permítame. Muy bien, entonces, lo que hace los polinomios de Taylor, el polinomio lineal, cuando construimos hasta la primera derivada, tira una línea recta. Si utilizamos hasta la segunda derivada, lo que construye es una parábola, ¿va? Trata de aproximarse ahí, a ese punto. ¿Cuál es la ventaja de los polinomios de Taylor? Que utilizan toda la información en un punto. Entonces, como utilizan toda la información en un punto, y nosotros lo que queremos es interpolar entre varios puntos, entonces no es muy buena no es muy buena idea utilizar los polinomios de Taylor. En algunos casos particulares funciona, o sea, funciona muy bien para hacer un poco la interpolación, pero en otros casos no, porque va a depender mucho de cuál es el comportamiento de esa curva, ¿va? Entonces, lo que hacemos ahora con Lagrange que vamos a analizar es que vamos a construir un enésimo polinomio de Lagrange. Ya no vamos a usar las derivadas, ya no vamos a utilizar las derivadas de la función en un punto, evaluadas en un punto, sino que voy a utilizar como información todos los puntos disponibles por donde yo quiero interpolar. Y ya no tenemos que usar las derivadas. Entonces, ¿qué dice el teorema de Lagrange? Dice que si yo tengo los nodos desde x0, x1, x2 hasta xn, n más un, números distintos, y si f es una función cuyos valores están dados en esos números, o sea, existen las imágenes f de x0, f de x1, etcétera, entonces existe, importante aquí aclarar, un único polinomio, es único, p de x de grado a lo más n, con la propiedad de que f de x sub k es igual a p de x sub k. ¿Qué implica eso? Que nuestro polinomio de Lagrange pasa exactamente por las imágenes de la función. Que eso es lo que se miró aquí anteriormente, aquí en la gráfica. Cada una de estas curvas, o sea, por ejemplo, la estimación cuadrática pasa por esos tres puntos que doy. No pasa por todos los puntos del valor verdadero, ¿va? Porque la idea es que se va a ir aproximando, pero pasa por esos tres puntos que doy. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Esta es nuestra primera condición. Ya, que nuestro polinomio pasa por estas imágenes para cada uno de esos nodos. Este polinomio está dado por ¿quién? ¿Cómo se construye el polinomio? Entonces tenemos la siguiente sumatoria aquí. P de x es igual a la sumatoria desde 0 hasta n de las imágenes de los nodos, por este L que está aquí. Esa Ln sub k. Muy bien, entonces, si fijan aquí, utiliza las imágenes, ¿va? De los nodos. Y aparece esta L, que es como lo construyó Lagrange, cómo definió esa L, ¿va? La L de Lagrange ahí, que también es un polinomio. Entonces, cada uno de esos L, hagamos la expansión aquí, para que miremos esto de aquí, sería como tener f del nodo x0 por L. Normalmente esta N que está aquí hace referencia
a lo que es el grado del polinomio que se está construyendo. Y eso va a depender mucho del número de puntos que tengamos. Entonces, en algunos casos se omite para no escribir tanto. Voy a escribir solamente L0 de X. Omito lo que es el grado del polinomio. Más f de x1 por L1 de X. Más f de x2 por L2 de X. Así hasta f de x n, que sería el último nodo, L n de X. Entonces nosotros necesitamos saber quiénes son esas L vasos. Al final son polinomios. Que Lagrange los definió de la siguiente manera. Esa L n sub k es igual a la productoria desde i igual 0 hasta n con i distinto de k. ¿De quién? Del factor x menos xi en el numerador sobre el factor x sub k menos x sub i. Esto nos lleva a que cuando uno expande esta productoria de aquí, empieza a notar que va a obtener, dice desde igual 0 hasta n, pero cuando llegue acá, no lo voy a poner. Entonces, al hacer la productoria aquí tendríamos x menos x sub 0 sobre x sub k menos x sub 0, porque el movimiento de la productoria es en i. Luego iría x menos x sub 1 sobre x sub k menos x sub 1. Esto sigue avanzando, todos esos productos siguen avanzando, pero llega un punto en que yo no tengo que poner cuando i vale k, entonces voy a poner 1 antes. Sería x menos x sub k menos 1, y abajo iría x sub k menos x sub k menos 1, el anterior acá. Cuando ya llegamos, cuando i vale k menos 1, llegamos a igual k, hacemos el salto, porque no lo tengo que poner, y pasamos a quién? A x menos x sub k más 1. Ahí ocurre el salto. Bien, y sigue avanzando, continúa, hasta que llegamos a x menos x sub n sobre x sub k menos x sub n. Bien, algo importante que debemos de recalcar de esta L, la parte teórica, ¿por qué funciona esa L? ¿Por qué Lagrange lo definió así y funciona para definir el polinomio? Es que eh, tendríamos lo siguiente. Voy a copiar esto de aquí. Quiero quitar esto. Esa es mi L, LNK de X. Observen bien. ¿Qué pasa cuando yo agarro el L de NK y lo evalúo? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro, por ejemplo, X sub 0? Digo, voy a evaluar en X sub 0. Observen la expansión de arriba. Voy a sustituir todas las X por X sub 0. Entonces vendríamos nosotros, hay que sustituir las X por X sub 0. X sub 0, X sub 0, X sub 0, X sub 0, X sub 0. Para al hacer eso, ¿qué observan? ¿Qué notan ahí? ¿Cuánto quedaría al Cero. evaluar? Cero, Cero. porque se iría en la primera. Sí. Correcto. Entonces, estamos claros ahí. Eso sí evalúa en X sub 0. Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo en X sub 1? Bueno, entonces voy a sustituir todas las X por X sub 1, X sub 1, X sub 1, X sub 1, X sub 1. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuánto sería la evaluación? Cero. Cero también sería aquí, va. Ajá, perfecto. Estamos claros ahí. Bien, entonces, va a dar cero si quién, si X es igual a quién. Si yo sustituyo la X por quién, entonces
sería por x sub 0, por x sub 1, por x sub 2, por x sub 3, pero hay uno en particular en el cual no se va a cancelar. ¿En cuál? X sub K. Ajá, correcto. Entonces, eso es si x igual a x sub i con i distinto de k, todos van a dar cero, ¿va? Porque todos empiezan a cancelarse, ¿va? Cuando haga la sustitución. Ahora, cuando evalúo en x sub k, entonces miren lo que pasa aquí. Ah, voy a evaluar en x sub k. Aquí sería x sub k, x sub k, x sub k, x sub k, y sigo avanzando ahí. En ningún punto se va a cancelar, va. Pero ¿qué queda la evaluación? Una forma indefinida. No, queda un valor, queda exactamente un número. Solo simplifiquen esa expresión. No hay problema en la Uno. parte del denominador. No, porque como el denominador, no, yo no hago ninguna sustitución, solo estoy cambiando la X. En Pero uno. abajo no se hace, no pasa nada. Ajá, ¿cuánto queda? Uno. Uno, Uno. correcto. Porque empiezan a ir, va, empieza a ir este con este con este con este, se va, ¿y qué queda? Uno al final. Ven, eso pasa cuando evalúo en X sub K. Entonces, tendríamos 1 aquí. Si X es igual exactamente al X sub K. ¿Y por qué Lagrange lo construyó así? Porque el objetivo principal es que la función y el polinomio pasen por los mismos puntos. Entonces, cuando nosotros tomamos P aquí, este P que está aquí, y lo evaluamos en X sub K, yo sé que de todos los L que están ahí, la mayoría van a ser que cero. Solo hay uno en el cual va a dar uno. ¿Y en cuál va a dar uno? Si lo evalúo en X sub K, quiere decir que el que va a aparecer ahí es f de X sub K. Es como que lo evaluara aquí en X sub 0. Yo sé que en X sub 0, el L de X sub 0, este va a ser 1. Y solo va a quedar f de X sub 0. Los demás L se van a hacer ¿qué? 0, se van a anular. Entonces, con eso se aseguró Lagrange que tanto el polinomio de Lagrange, como él lo construyó, y la función pasen por los mismos puntos. Eso es lo interesante ahí de esa construcción de esta L. Muy bien, entonces ya sabemos qué es lo necesario para construir el polinomio de Lagrange. Necesito de una función las imágenes, f de x0, f de x1, f de x2, hasta f de xn. Ocupo una tabla con esas imágenes. Obviamente ocupo los nodos desde x0 hasta xn y necesito calcular esas L de ahí con esta fórmula de aquí. Entonces vamos a ver una manera de calcularlo. Muy bien. Siguiente aquí, ya sabemos que cumple esa propiedad en esas L. Y como todo método numérico, siempre nos vamos a encontrar con un error, la fórmula del error que tenemos. Así como había lo que era el error en Taylor, también existe el error en Lagrange. ¿Cuál es nuestra fórmula? Entonces, suponemos lo mismo. Suponemos que tenemos desde x0, x1 hasta xn. Números distintos en el intervalo AB. Y analizamos o damos la condición de que la función es continuamente diferenciable hasta la n más unésima derivada en ese intervalo AB. O sea, tenemos que garantizar de que nuestra función tiene n más 1 derivadas. Entonces, para cada x en AB, existe un número psi de x en el intervalo abierto AB con la propiedad de que f de x, nuestra función a la cual estamos interpolando, es igual al polinomio de Lagrange más, y tenemos toda esta fórmula que está aquí. Aparece la función en n más unésima derivada evaluada en psi de x. Esto parece como exponente, pero es abajo.
f de la n más 1 décima derivada de la función evaluada en sí de x sobre n más 1 factorial por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 hasta x menos x0. Todos los nodos que estamos evaluando. Si se fijan, esta fórmula es parecida a la de ¿quién? Esta fórmula de aquí, que la podemos llamar R. A la construcción del polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor. Ajá, correcto. Con la diferencia sustancial que en Taylor, como solo utiliza un centro, o sea, solo utiliza un valor, no aparecían estos términos de aquí. Y lo que decía n más 1. Porque está concentrando toda la información en el centro, en x0. Pero ahora no, la RH no concentra la información en todo x0. Concentra la información en todos los nodos, x0, x1, x2. Entonces, por eso es que se distribuye así. Es x menos x0, x menos x1, x menos x2, y utiliza toda la información de esos n más 1 nodos que hay ahí. Y entonces es parecida a lo que es el error de Taylor. Entonces, ¿qué tiene importancia esto? Si se fijan, para nosotros poder encontrar el error, ocupamos saber quién es la función. Normalmente cuando uno está, cuando está interpolando, o sea, cuando está haciendo buscando un valor al interpolar, es porque desconoce la función, ¿va? Entonces, si desconozco la función, ¿cómo voy a saber cuál es la n más un décima derivada de esa función? Entonces, normalmente, esto es más como el sentido teórico. ¿Por qué? Porque los polinomios de Lagrange, así como lo dije abajo, son útiles para deducir fórmulas de derivación e integración numérica. Entonces, más adelante, cuando estemos viendo la derivación y la integración numérica, vamos a ver que vamos a usar polinomios de Lagrange para encontrar alguna fórmula. Y para darle el error al método numérico de derivación numérica, vamos a usar este error de aquí. Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Lo mismo con la integración. Bien. Entonces, hasta ahí es nuestra parte teórica. Entonces, vamos a la parte práctica. Me dice, construyan los polinomios interpolantes de Lagrange para las siguientes funciones y obtenga una cota del error absoluto en el intervalo x0 a xn. Fijen aquí, cuestión importante, nos están pidiendo cota, una cota superior del error. Normalmente cuando dice cota, se sobreentiende que es una cota superior. Una cota del error absoluto. No es lo mismo que calcular el error absoluto. El error absoluto es el valor exacto menos el valor aproximado. Eso es error absoluto. Aquí es cota del error. Entonces, cuando piden cotas, es porque hay una fórmula involucrada para calcular el error y tengo que hacer una cota superior de esa fórmula. Bien, nos dan entonces en esta inciso F, nuestra función f de x es igual a x al cubo logaritmo natural de x, de nuestra función. Nos dicen que los nodos son x sub 0 igual a 1, x sub 1 igual a 1.1, x sub 2 igual a 1.3 y x sub 3 igual a 1.4. Y obviamente como son 4 nodos, tenemos 4 nodos ahí, el n igual a 3. El máximo polinomio que puedo construir ahí es un polinomio cúbico, un polinomio de Lagrange cúbico. Muy bien, entonces, vamos aquí rápidamente. ¿Qué necesito? Sabemos que nuestra función f de x va a estar compuesta por el polinomio, llamémosle L de x, o sea, polinomio de Lagrange más el respectivo error. Ya sabemos que este polinomio, esa PL de x, como voy a utilizar todos esos nodos de ahí, sería la función evaluada en el nodo x0 por L0 de x, más la función evaluada en x1 por L1 de x, más. Y así continúa, f de x2, L2 de x, más f de x3, L3 de x.
¿ya? Y nuestra fórmula de error, que en este caso sería R3, según el valor de n que tenemos, R3, sería calcular de la función la cuarta derivada en el psi de x sobre 4 factorial aquí, y aquí sería x menos x0, x menos x1, x menos x2 hasta x menos x3, que son los 4 nodos que hay. Muy bien, entonces, cuestión importante analizar aquí. Aquí, obviamente, aquí nos dan la función, ¿va? Porque tanto estamos viendo desde el punto de vista práctico, cómo calcular el polinomio, y estamos viendo la parte teórica, que es con respecto a cómo se acota ese error absoluto. Normalmente, como les digo, ya en la práctica, en datos experimentales, desconocemos esto, ¿va? Desconocemos la función, y lo que tenemos es una tabla de datos. Entonces, veámoslo desde ese punto. ¿Qué es la tabla de datos aquí? Los nodos. Los nodos. Sería tener todos los nodos, ¿va? Sería tener esos nodos que son 1, sería 1, 1.1, 1.3 y 1.4. Bien, en nuestro caso, como no son datos experimentales, sino que vienen de una función, ocupo el f de x, ¿va? Y igual a f de x. En este caso lo podemos calcular. Entonces necesito cuánto es f de 1. Vamos a usar, para estos datos de aquí, vamos a usar 4 cifras. Cuatro cifras decimales. Entonces, ¿cuánto es f de 1? Dígame cuánto es f de 1. Metiendo esos datos en la Cero. calculadora. 0. Cero. Ajá. Perfecto, 0. En 1.1, 0.1269. 0.1269. Sí. F de 1.3. 0.5764. Y F de 1.4. 0.9233. Perfecto, 0.9233. Una cuestión que miro que a veces, con respecto ya como cuando se evalúa en la plataforma, normalmente cuando le dicen redondea 4 cifras decimales y por ejemplo les da 0, no hay problema que coloquen 0, ¿va? No hay necesidad de agregarle 4 ceros, porque al final es lo mismo, la plataforma toma en cuenta 0 o 0.40, son válidos. Lo que sí es que cuando ya aparece aquí, por ejemplo, un 8, ahí ya están 5, al redondear 4 es 0.1270. Entonces, queden bien cuidadoso con los redondeos ahí. Muy bien. Entonces, esta tabla que está aquí es como si tuviera que los datos experimentales, ¿va? O sea, conozco los datos de la tabla, pero desconozco qué, desconozco la función que lo genera. Entonces, ¿podré yo construir el polinomio de Lagrange sin saber la función? Sí, va, porque ese es el objetivo, va a poder interpolar. Solo teniendo esta tabla, solo teniendo esta tabla de datos ya es suficiente para construirlo. Muy bien, entonces, voy a llevar esto a la otra hoja. Y empezamos. ¿Qué necesitamos? Aquí en nuestro polinomio de Lagrange ocupamos, pues, las f de x0, f de x1, f de x2 y f de x3 ya están en la tabla. Son estos que están en azul en la tabla. Ocupo los L. Entonces,
Vamos a ver los L, la construcción de esos L. ¿Qué significa el L0 de X? Por lo que miramos anteriormente, cada uno de estos L, que está aquí, bueno, aquí lo podemos ver, no es más que todos esos productos van en el numerador y todos esos productos en el denominador. ¿Qué es lo que hay que quitar? Entonces, depende de este índice K que está aquí, va. El que no va a aparecer es el de esa K. Muy bien, entonces, aquí, al hablar de L0 de X, yo lo que tengo que quitar es el nodo X sub 0. Esto me implicaría que, le voy a poner nombre aquí, solo para que lo miremos. Este es X0, este es X0, este es X1, este X2 y este X3. Entonces, en X0, en L0, perdón, quitamos el X sub 0. Como que no tomamos en cuenta esta parte de aquí. Entonces nos quedaría aquí, arriba, X menos el X1, que es 1.1, por X menos 1.3, que sería el X2, por X menos 1.4, que sería el X3. Ya sería X menos los nodos, exceptuando ¿quién? El nodo 0, que eso es lo que indica el L sub 0. Y abajo es bien sencillo, porque lo único que tengo que hacer es que el que no puse, en este caso, que es el X sub 0, que es 1, le voy a quitar los demás. 1 menos 1.1, 1 menos 1.3, 1 menos 1.4. Y necesito calcular eso. Al final esto es un polinomio, y si se fijan es un polinomio de grado que un polinomio de grado 3 el que va a aparecer aquí. Bien, lo mismo sería con ¿quién? Con L1 de X. Llevaría la misma estructura, solo que en L1 voy a quitar el nodo X1. Entonces sería X menos 1, que sería este de aquí, el 1, el primero. Salto y me paso a 1.3 y me paso a 1.4 después. Y abajo el nodo que me salté, que es 1.1, le resto los demás. 1, le resto 1.3 y le resto 1.4. Y calculo ese polinomio. Y así sucesivamente para los otros. Aquí son chuecas, rectas. Aquí sería que X menos, como yo estoy en el L2, entonces sería menos el 1, menos el 1.1, y me saltaría a 1.4 aquí. Y aquí sería 1.3 menos 1, 1.3 menos 1.1, 1.3 menos 1.4. Y por último tendríamos el L3 de X. Ahí empezamos aquí. X menos 1, X menos 1.1 y X menos 1.3. Y arriba, perdón, abajo sería 1.4 menos 1, 1.4 menos 1.1 y 1.4 menos 1.3. Bien, necesitamos saber cuáles son estos polinomios. Entonces, voy a compartir pantalla, pero me voy a pasar. Vamos a pasar a símbolo. Bien, miren la pantalla de símbolo. Tengo que calcular eso. Va. Usar símbolo, puedo usar otro aquí.
usar MATLAB también. Optar. Aquí lo hago porque no tengo en línea. ¿Va? Sería, el primero es x menos 1.1, x menos 1.3, x menos 1.4. Todo eso sobre 1 menos 1.1 por 1 menos 1.3 por 1 menos 1.4. Bien, pero ¿qué ocupo de esto de aquí? No me interesa tenerlo así, va. Me gusta, lo voy a expandir. A ver si me acepta aquí. De acuerdo, ahí está expandido. Entonces, ¿qué tengo que copiar yo? Como estamos, vamos a calcular esto, y estamos usando 4 cifras decimales, entonces voy a dejarlo a 4 cifras decimales. Sería menos 83.3333 x al cubo más 316 puntos, ahí como hay que redondear, 667 va, x cuadrada, menos 399.1667 x más 166 puntos y tenemos ese último que es 8333. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, ese es el L0 de X expandido. Ya los otros, pues es más sencillo. Aquí sería, aquí es 1, aquí es 1.3, aquí es 1.4, está bien. Y abajo es 1.1 menos 1, 1.1 menos 1.3 y 1.1 menos 1.4. Y para no perder tiempo aquí, voy a copiar eso así. Siempre con el objetivo de dejar las 4 cifras. Y lo pego allá. Bueno, ustedes no miran la otra pantalla, pero lo estoy copiando ahí. El otro sería x menos 1, ya no es 1.3, sino que aquí sería 1.1 y este se mantiene en 1.4. Y aquí sería 1.3 menos 1, aquí sería 1.3 menos 1.1 y 1.3 menos 1.4. Calculo la expansión y ahí tengo. Me lo llevo para que lo miremos allá en la otra pantalla cuando regrese. Y es por qué lo hago así, ¿no? Porque podemos dejarlo expresado, pero tiene otro objetivo hacerlo de esa manera. El último, el L3 de X es X menos 1, X menos 1.1 y X menos 1.3 aquí. Y aquí sería 1.4 menos 1, 1.4 menos 1.1 y 1.4 menos 1.3. Bien repetitivo eso. Y tendríamos esto de aquí. Muy bien. Regreso a la otra pantalla. Logran ver la otra. Con la otra pizarra ya con los datos ahí. El primero sí lo copié a mano, pero los otros los dejé así, pero sería así, va. 66, 6, 6, 6, 7, x al cubo, menos 6, 16, 6, 6, 7, x cuadrada. El último del año. Bien, ese sería el primero de ahí. A 4 cifras, va. Recuerden que estoy usando 4 cifras.
Porque no nos arriesgamos a comparar de los otros. Para ¿Preguntas hasta el adelante momento? más. No. Ya adelante se me voy a arriesgar. Gracias. Que se me cayó mi borrador aquí atrás. Sí me escucha, pues no nos lo pasé la vez pasada. Todo bien, Link. Ah, ok. ¿Puedes rentar el agua Creo que madre? está hablando solo. Primero que cuando vaya iniciando. Hago la aclaración de que como estamos usando 4 cifras, estoy usando 4 cifras en todos los cálculos. Se trabó la compu. Se trabó. Bien, ya van a ver el objetivo de escribirlo así. Entonces, ya tengo calculado todos los L0, L1, L2, L3 y conozco lo que es las imágenes en la tabla. Según nuestra fórmula para el polinomio de Lagrange es la imagen en x0 por L0 de x, la imagen de x1 por L1 de x, y así va. La imagen de x2 por L2 y la imagen de x3 por L3. Entonces sería esta imagen por todo este L0 va. Se multiplicaría. Luego esta imagen por el segundo y así sucesivamente. Entonces veamos una forma de ir simplificando el polinomio. Como vamos a ponerlo en forma canónica, mi objetivo aquí es ponerlo en forma canónica. Entonces, lo voy a poner acá abajo, no sé si logran ver acá abajo, ese polinomio p de x va a ser igual a, entonces, yo tendría que empezar a multiplicar el 0 por menos 83.3333 más agarro el 0.1269 y lo multiplico por 166.6667 más 57.64 por menos 166.6667. Miren lo que estoy haciendo. 0.9233 que multiplica a 83.3333 y esto sería el coeficiente de x a la 3. Vamos a buscar lo que hice ahí. Estoy agarrando la imagen de x0, la de x1, la x2, x3, multiplicándola por el coeficiente de x al cubo, respectivamente por cada uno de sus coeficientes x al cubo. Entonces ya sé que toda esta expresión es el coeficiente principal, ¿va? El que va con x a la 3. Similarmente haríamos ¿quién? Ya tendría que pasarme a la otra página aquí. Me lo voy a llevar. Más aquí y tendría que ir con el de x cuadrada. Entonces, es casi similar aquí, solo que ahora voy a agarrar los coeficientes de x cuadrada. ¿Alguien puede decir? ¿Pero eso lo puede meter de en la calculadora? Sí, lo puede meter perfectamente todo en la calculadora. Se lo estoy copiando solo para que les quede de referencia de cómo sería a pie. ¿Va? Con la calculadora es más rápido.
el otro objetivo también de este ejercicio, de escribirlo así, es que, por ejemplo, hay unos ejercicios ahí en el libro en el cual, por ejemplo, hay un ejercicio que dice, que piden, por ejemplo, no saben quién es este de aquí y le ponen alfa, o sea, no saben cuál es la imagen de 1.3, desconoce quién es la función, obviamente, y le piden el valor de alfa. Entonces, el momento que hay una incógnita ahí, ya saben que tiene que armarse alguna ecuación o algo. Pero para armarse esa ecuación me tienen que dar una condición. Entonces, de alguna manera me tienen que decir algo sobre el polinomio de Lagrange, el que tenemos al final. Me pueden decir, encuentre el valor de alfa si el coeficiente de x al cubo es tanto. Entonces, yo no necesito calcular lo demás. Si solo me piden el coeficiente de x al cubo, ¿para qué voy a calcular los coeficientes de x cuadrada, x, el independiente? No, solo me concentro en el de x al cubo. Y obviamente ese alfa que estoy hablando aquí aparecería en alguna parte de aquí, va. Que es el que borré aquí, sería este, va. Aquí aparecería el alfa. Y ahí armo la ecuación, va. Vamos bien ahí. Entonces, vamos a ver, los otros coeficientes son 316.6667. El otro es menos 616.6667. El otro es Clic así 500. en extenso vienen en el examen. ¿Mm? No, recuerden que yo estoy copiando todo. Así de extenso. Al final no hay que copiar todo esto. Yo lo hago porque lo estoy explicando. Pero ustedes tienen que buscar la manera de optimizar esto. O sea, esto de aquí, esto que está aquí, calculadora. ¿Para qué voy a copiar si esto lo puedo hacer en la calculadora? Para meter solo en la calculadora y ya que me tire el resultado. Al final lo que ocupo es el coeficiente. ¿De acuerdo? Yo lo hago para que les quede en el documento que les paso y que quede guardado en el video cómo es que tienen que hacer. Y ahorita solo estoy copiando, va. Váyanme calculando entonces eso que está ahí, eso que hay que calcular. Van metiendo eso en la calculadora. Ya tienen el primero. Ajá. ¿Cuál es el coeficiente de x al cubo? En la calculadora no necesito poner eje cero, va, porque es cero al final. Recuerden, en las evaluaciones no es necesario escribir todo eso, porque uno puede meter directamente todo eso en la calculadora. A mí me dio el coeficiente del x al cubo Cero 2. 2.025. Ajá. 0,250. A 4 cifras, va. Bien, el otro. Estoy con una pulpera aquí a la par.
Me dio negativo 3.6233. Verifique. Me dio este 2.1753. X y el último. Y lo están haciendo junto a ustedes, va, para que miren cuánto más o menos se tarda en hacer esto de aquí. Lick, a mí me dio menos 990.8164. A mí ¿Cuál? también. 65. El último de acá, Sí. 990, pero estos son valores decimales. No le vas a Me da eliminar negativo 0.5770. 57.70, En ajá, todos eso me lados dio está. 57.69 me da, Sí, pero lo tengo a 4 cifras en la calculadora. cierto, cierto, sí. Bien, ese es el polinomio. No, claro, va, usted, ahora, lo que usted es cómo optimizar el tiempo para calcular esos valores, va. Entonces, uno busca cómo optimizar tiempo. Que es lo mismo que pasa en un examen presencial, va. Uno busca la manera de optimizar el tiempo para que pueda ver esos datos más rápido. Y en preguntas hasta el momento, Johanna 5 y 3. Ahora, ¿para qué sirve ¿Para qué sirve ese polinomio que está ahí? Dice todo ese montón de cálculos y ese resultado que tengo yo ahí. Todo esto de aquí. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tener este polinomio de aquí? No sería como, si no nos dieran la función, esa sería nuestra función. Esa sería la curva de ajuste de aproximación a estos datos de aquí, ¿verdad? Sí. A esos datos de la tabla, esa es mi polinomio de interpolación, ¿va? Y obviamente, si es un polinomio de interpolación es porque de alguna manera yo quiero estimar algún valor de ahí. Voy a poner el original. No me acuerdo cuál era. Aquí lo tengo en la otra tabla. 5764. Lo voy a colocar bien. La idea es que si yo no conozco alguno de los valores, que quisiera encontrar alguno de los valores que está dentro de ese intervalo de 1 a 1.4, yo lo puedo interpolar con ese polinomio. Entonces, si me dicen cuánto es perdón, interpole el valor de la función en x igual a, y por ejemplo tomamos un valor intermedio de ahí, 1.18. 1.18. Me dicen, tengo que encontrar ese valor, va, lo ocupo para algún cálculo, para algún experimento que esté haciendo y me falta ese dato. ¿Qué usarían para aproximar, para interpolar ese 1.18? En nuestro caso, en este problema, que conocemos la función originalmente, le evalúen la función, pero eso no pasa en los problemas de ingeniería o en la vida real, sino que lo que tendría que hacer es, con ese polinomio, lo único que tendría que calcular es que de ese polinomio evaluarlo en 1.18. Y el resultado que me tire sería la interpolación. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces,
Solo faltaría que la cota, pero ya no tenemos tiempo. ¿Y Para eso la qué cuota, representaría? una aproximación, o sea, como el dato de aquí, 1.18 les dije, va, el que hace falta de aquí, Ajá. ese dato que no sé quién es. Ah, O sea, no, en la tabla no aparece, y por eso lo estoy interpolando. Entonces, como le dijo su compañero, en problema de termodinámica, tengo la temperatura en 1.1 y en 1.3, pero el problema que estoy resolviendo yo, desconozco cuánto es en 1.18. No sé cuál es la función, lo que tengo es una tabla de datos obtenidos por alguien ahí en un libro, que por medio de experimentos obtuvo esos datos. Ah, ocupo 1.18, entonces, con el polinomio de interpolación, obtengo una aproximación. Que normalmente lo que hacen en física es 1.1 menos 1.3 sobre y hacen una regla de 3 al final. Ah, esa al final es Lagrange. Es construir un polinomio de Lagrange solo con estos dos puntos de la tabla. Ah, que es una recta al final la que construye. gracias, Lick. Consulta, Lick. Ujú. Para este periodo, bueno, perdón, para este parcial va a ser necesario seguir utilizando recursos como Texas u Octave. Ujú. Sí, para cálculo más rápido. Es más cuestión para agarrar rapidez. Al final, miran que yo utilicé el símbolo ahí va, para calcular esto. Sí, lo pregunto más que todo para clases futuras, o sea, los próximos días. ¿Mm? Sí, claro, yo siempre lo utilizo. Normalmente en presencial les decía que con la Texas lo resolvíamos todo prácticamente, porque la Texas lo tiene ahí va. Pero no da posibilidad de que usted ahorita diga, ah, vamos a comprar una Texas y vale como 5.000 lempiras. No, sí, pero tiene recursos de internet. Lick, Ajá. yo le escribí a Telegram porque no pude hacer el examen el sábado, ni la tarea. De examen No a sé rep, ¿y la tarea? depende de la excusa. Se lo mandé, le mandé también la justificación. Entonces usted me No mandó sé un si no. correo, va. Sí, sí, lo mire. Ah, con eso Sí. ya voy a hablar con usted sobre eso. Ah, está bien, gracias. Estamos bien, solo faltaría la cuota, pero eso lo vamos a hacer. Eh, lo voy a hacer yo y le voy a mandar el PDF para que lo mire. ¿De acuerdo? Está bien, Lick. Está bien, Lick. Ahí les voy a explicar. Muy bien, entonces tengan una feliz tarde. Nos vemos hasta el día jueves. Y dice Cristian que va a regalar una calculadora a él. Uf. Muy bien, entonces, cheque, me despido. Cheque, Lick. Cheque, Lick.